Recién vimos un informe con respecto a lo que significa la agroecología y hay un dato interesante que me gustaría comentarles, que uno de cada 50 establecimientos acá en la Argentina está abocado a una producción agroecológica u orgánica. Para hablar de esto, ¿quién mejor que Eduardo Cerdá, quien fue uno de los promotores de RENAMA, que RENAMA es la red de municipios para fomentar la agroecología acá en la Argentina? Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por estar en Ambiente y Medio esta mañana de Hola, domingo. ¿qué tal? Un gusto participar. ¿Por qué la agroecología es lo que denominamos mejor ambientalmente o ambientalmente sostenible? ¿Y cuál es la diferencia entre eso, la agroecología, y la producción orgánica? Bien, mira, viene muy justo a la época que estamos pasando, ¿no? Realmente, desde hace muchos años y en especial en estos últimos 25 años, se fue buscando una agricultura con una idea que había que aumentar mucho todo lo que se podía, los rendimientos de los cultivos, que había que producir más alimentos porque la población iba a crecer en un nivel y había que tener alimentos. Entonces se fue por un lugar, por un camino que tuvo que ver con esto, con una utilidad muy fuerte de los bienes comunes, como el suelo, y eso hizo que esta forma de producir, que se intensificó mucho en el uso de agroquímicos, que habitualmente suelen tener perjuicios para todo lo que tiene que ver con los procesos biológicos, hizo que, si bien los rendimientos aumentaron, los suelos se fueron deteriorando mucho, los alimentos que se lograron vemos que tienen sustancias tóxicas, que tienen parte de esos agroquímicos que se utilizan para aumentar la producción, como usar un insecticida porque hay una plaga, o tener un maíz que genera un principio activo que mata una isoca, pero resulta que ese principio activo también queda en la harina de ese grano. Y esos, y hoy con la industria alimenticia que mezcla muchos productos o que genera muchos derivados, como ser el del maíz. Del maíz se saca el jarabe de maíz de alta fructosa, que es una sustancia dulce, que va en todos los refrescos, que va en todo lo que tiene que ver con lo dulce. Bueno, la mayoría de los maíces vienen de maíces que tienen una transgenia para generar una sustancia que mata a las isócratas. Bueno, esa sustancia queda en la planta, queda en el suelo, afecta todo lo que es la microbiota del suelo que tiene que ver con la fertilidad. Entonces, lo que se ha visto en estos últimos 25 años es una gran pérdida de la vitalidad de los suelos, es una gran pérdida también de los nutrientes de estos granos, porque al mirar tanto hacia aumentar los rendimientos, se fueron perdiendo proteínas, elementos esenciales que tenían que ver con la alimentación. Porque siempre se estuvo mirando el rendimiento, en aumentar el rendimiento, pero nunca la calidad de ese alimento. Entonces, se fue. Y hablando de rendimiento, ahí me gustaría parar y preguntarte antes de seguir con respecto a lo ambiental. Cuando hablas de rendimiento, habría que de alguna manera desmistificar que la agricultura industrial es la única que puede lograr buenos rindes, o la agroecología también podría lograrlos. Mira, nosotros tenemos experiencia que hemos logrado rendimientos similares o rendimientos más bajos, pero como tienen menos costos, la renta es más alta. Hace unos días un productor me llamaba de la zona sur de Córdoba, de uno de los grupos que tenemos en Renama, y me decía, la soja hecha en forma agroecológica estuvo cerca de 20 quintales, y las que tengo en forma convencional, química, me rindieron 30 quintales. Él es bastante nuevo, por lo tanto hay bastante por mejorar. Pero la soja industrial tuvo un costo de 33, o sea que perdió 3 quintales. Y la otra tuvo un costo de 16, ganó 3 quintales.
Entonces eso es lo que nosotros vemos. Hay muchos cultivos, como en trigo, en cebada, en especial todo lo que tiene que ver con los cultivos de invierno, avenas, que tenemos rendimientos iguales o superiores. En sojas bastante parecidos, en maíz un poco por debajo, pero los costos son muy por debajo de la mitad. Por lo tanto, los productores lo que ven que tienen que gastar menos plata en insumos, están desendeudados, están muy bien y tienen un esquema de producción mucho más diverso, porque esta es una de las cuestiones. La agroecología apunta a una diversidad del sistema agropecuario que lo hace posible. Un país que el 70% de producción es entre soja 45-50% y 25-30% de maíz, no puede sostenerse en el tiempo, porque son dos cultivos que extraen muchos minerales, que no generan una fertilidad de suelo, y esto lo venimos haciendo hace 25 años. Entonces, ¿cuánto más podemos seguir así? Creo que tenemos que mirar nuestro corto, mediano y largo plazo para generar una propuesta de producción que vaya saliendo de este uso de biocidas, de productos químicos, que como bien digo, biocidas siempre tienen problemas hacia algún sector de la biología de la producción, ¿no? Entonces pone en riesgo la producción, pone en riesgo el ambiente, pone en riesgo los bienes comunes y como hoy lo estamos viendo, pone en riesgo las sociedades, ¿no? Hablando exactamente del tema suelo, ¿vos crees que se puede recuperar con la agroecología, digamos, en forma más masiva, estos suelos después de casi 3 décadas más o menos de agricultura industrial? ¿Es posible esa recuperación del suelo? Sí, nosotros vemos que hay una dinamización. Esto es como que los suelos hoy están en terapia intensiva, por eso muchos dicen precisamos más fertilizantes, precisamos más agroquímicos. Y esto es lo que el productor tiene que entender, que en esa búsqueda de rendimiento constantemente necesita, es como que uno precise más remedios, más drogas, y nosotros siempre hablamos que es un sistema muy droga dependiente, porque cada vez precisa más. Si fueran remedios, uno los toma, se cura y los deja de usar. En cambio, de 2 litros que usábamos para un herbicida pasamos a 4, a 6, a 8, a 10, a 12. De 30 millones de agroquímicos en litros o kilos que usamos en la década del 90, 30 millones, Gabriela. No se duplicó la superficie agrícola. 30 en los 90. ¿Cuántos kilos o litros de agroquímicos crees que usamos ahora en la década de 2015, 2016? Yo ese dato lo sé, sería interesante que vos lo digas, porque yo ese dato lo sé, pero sería interesante para la audiencia que digas cuánto es, ¿no? De 30 millones hace 2, 3 décadas, ahora pasamos a... Y vos fijate que si decimos, bueno, duplicamos la superficie, que no fue así, serían 60, bueno, la cuadruplicamos, 120, bueno, la llevamos para arriba, estamos superando los 500 millones. Ese dato sería interesante compararlo con la cantidad de hectáreas, digamos, 30 millones y en tantas hectáreas. ¿Cuánto se duplicó, se triplicó las hectáreas o no? No alcanzó a duplicarse. No alcanzó a duplicarse las hectáreas y estamos pasando de 30 a 500 millones. ¿En cuánto? ¿20 años, 25 años? En la década del 90 ahora, estos últimos años, que es bastante difícil la información, que creo que es un dato que la nación tiene que tener, ¿no? ¿Cuánto es para poder dimensionar? Cuando vos hoy decías que 1 de cada 50 productores hacen agroecología, orgánico, biodinámico u otras formas de agricultura, tenemos que, si uno le pone un nivel medio de establecimientos, podemos ver que ese 1 cada 50 está disminuyendo en la matriz ambiental más de 10 millones de agroquímicos. Entonces, lo que nosotros decimos, si esto aumenta los productores, si aumenta la formación en las universidades en agroecología, si aumentan los cursos y hay más gente formada en el tema, más productores haciendo agroecología, ¿qué beneficio tendría el país? En el cuidado de sus bienes y por otro lado en una disminución de la importación de los productos, ¿no?
Eduardo, entonces me voy a quedar con este dato, vamos a ir a un corte y enseguida vamos a retomar con vos, pero me quedo con este dato de que 30 millones hace alrededor de 3 décadas de X cantidad de superficie sembrada, la superficie en estas 3 décadas no aumentó, no llegó a duplicarse y hoy estamos usando 500 millones de agroquímicos en estas hectáreas de producción en Argentina. Dato interesante para tenerlo en cuenta y además dato que implica también problemas sanitarios. Ya volvemos con vos, Eduardo, ya volvemos con más Ambiente y Medio. Volvemos con Eduardo Cerdá, quien está hoy acompañando este domingo, bien tempranito nos está acompañando acá en Ambiente y Medio. Y sabemos que desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca hay una nueva dirección, que es la Dirección Nacional de Agroecología. Y se hablaba, me dirás vos, Eduardo, si es así o no, que vos ibas a estar a cargo de esa dirección. ¿Sigue eso en pie? Sí, mirá, lo más importante es que en esta nueva gestión se ha pensado en que tenemos que discutir, charlar, intercambiar cuál es el modelo de producción para la Argentina que más le conviene a la Argentina y a todos sus habitantes. Se ha comprendido que hay un avance muy importante de modelos de producción más limpios, modelos de producción que tengan en cuenta la vida, la diversidad, el cuidado, y que esto lleve a productos que no implica perder producción, pero sí generar una forma de producción que se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Entonces, desde ese lugar, primero el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación decidió generar una dirección de agroecología. Primero lo hizo bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura Familiar, que es una herramienta imprescindible donde la agricultura familiar, su forma de producir es la agroecología, pero entendiendo que la agroecología tiene que ir a ambientes más amplios, como nosotros lo veníamos haciendo con la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentaban la agroecología, hizo que esa dirección, que ya está aprobada como Dirección Nacional de Agroecología, fuera la Secretaría de Alimentos y Bioeconomías y Economías Regionales, siendo una dirección nacional. Es un cambio de mirada y quizás esto sea plantar una semilla para un cambio de paradigma de cómo sostener la agricultura en la Argentina de acá a los próximos años. Pero a propósito de eso, me gustaría llevarte a la situación que estuvimos viviendo o que seguimos viviendo con respecto a la pandemia. ¿Puede de alguna manera la agroecología mejorar esta situación o evitar futuras pandemias? Sí, totalmente, porque la agroecología en un aspecto amplio sabe de la importancia que tienen los bosques, la importancia que tiene todo lo que es lugares naturales que hay que preservar, porque ahí está viviendo la fauna y la flora en una forma equilibrada. Cuando nosotros la presionamos y la avasallamos y desmontamos, puede ser esta una de las causas de las pandemias que se han ido generando, donde un virus que estaba en un animal, en un ecosistema equilibrado, al presionarlo y tener que salir de su hábitat, pasa a contaminar, a generar un problema en nosotros, en los seres humanos, un virus que estaba a lo mejor en otro animal. Esto ya ha pasado otras veces, ya pasó con la peste aviar, con la peste porcina, y esto también tiene que ver con el cuidado y la forma en que pensamos la producción. Cuando nosotros estamos confinando, estresando a los animales para que produzcan más, para que engorden más, hace que esos sistemas inmunológicos de esos animales se debiliten, haya que usar mucho más antibióticos para sostener esa producción. A su vez, sus alimentos, que son en base a maíz y a soja, tienen agroquímicos, como te decía anteriormente, y algunos de ellos tienen una función antibiótica que deprimen su sistema inmunológico. Entonces hace que cada vez más tengamos en todas esas producciones niveles de estrés muy altos y un uso de fármacos, en especial de antibióticos, que tendrían que ser muy preocupantes
porque cuando perdamos la resistencia a los antibióticos, creo que va a ser peor que esta consecuencia que estamos teniendo con un virus. Entonces, pensarnos en una producción de alimentos sin biocidas que no tengan moléculas en sus granos, en sus harinas, para fomentar y formular alimentos balanceados que puedan alimentar a pollos, a cerdos, a vacas, a que podamos tener alimentos de cercanía próximos a las comunidades, que es los que hoy están alimentando las ciudades. ¿Cómo es que no tenemos en cada ciudad un tambo con una producción de leche fresca, con quesos, con huevos, con pollos, con Bueno, esa es la tendencia, ¿no es cierto? Me parece que esa sería la tendencia de acá a unos años, ¿no? Porque las ciudades de X cantidad de habitantes tengan a su alrededor estos cordones agroalimentarios, ¿no es cierto? Basados en la agroecología. Esa sería un poco la tendencia que estamos viendo y sería muy interesante que suceda en este país donde el movimiento de los granos implica también emisiones de gases de efecto invernaderos altísimas. Pero para ir cerrando, Eduardo, la última pregunta. ¿Cuál es la traba o qué pensás vos que está trabando que en Argentina no se pueda lograr una mayor cantidad de hectáreas agroecológicas y orgánicas, sabiendo que la mayoría de la producción orgánica en este país se exporta? Digamos, creo que es más del 90% que va hacia el exterior y no queda en la Argentina, es decir, que son productos que son interesantes para mercados extranjeros. ¿Cuál es la traba? Una de las cuestiones es que ha faltado investigación, falta formación en las universidades. Nosotros, en nuestro caso, agronomía y veterinaria, prácticamente hay un porcentaje muy bajo de enseñanza en agroecología, siendo que hay una sociedad argentina de agroecología y una sociedad científica latinoamericana, y tenemos que trabajar ahí con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el CONICET, con cada provincia para aumentar las líneas de investigación, porque hay que desarrollar una nueva propuesta de producción que no incluya en nuestros alimentos sustancias tóxicas. Me parece que eso es fundamental. Y esto tiene que ver entonces con la formación de los profesionales, y hoy hay una gran demanda de los productores que quieren ir hacia la agroecología y realmente no contamos con profesionales, con una red que pueda sostener esta demanda que hay. Bueno, es todo un proceso que hay que iniciar y encaminar y encontrarnos en esto, que no es confrontar con nadie, sino que entender que tenemos que hacer un cambio en nuestra forma de producir nuestros alimentos. Que alimentos que tengan sustancias tóxicas no se pueden considerar alimentos. Está muy bien lo que dijiste, sobre todo este cambio de ideas, un cambio de paradigma, y bueno, desde acá, desde Ambiente y Medio, te deseamos toda la suerte y que se ponga en marcha la Dirección Nacional de Agroecología, que es, digamos, es un paso gigante para la manera como venimos pensando la agricultura desde hace varias décadas en Argentina. Así que te agradezco mucho, Eduardo, y seguramente en algún otro momento vamos a estar charlando o vamos a acercarnos cuando podamos ya salir y andar por las rutas de nuevo de Argentina. Vamos a acercarnos a Lincoln. Tenemos grupos trabajando en Adelia María, Ucacha, Chazón, todo el sur, Río Cuarto, todo el sur de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba. Hay varios grupos que están trabajando en agroecología y bueno, desde sus ingenieros, sus productores, buscando las mejores formas para evitar todos estos inconvenientes. Así que bueno, hacia allá iremos seguramente de acá a algunos meses cuando el virus y la pandemia nos lo permita. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ustedes.